Retomo entonces el saludo con ustedes. Estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Conway, una iglesia. El pastor Osman Argueta y su familia aquí nos extendieron una invitación para estar aquí. Una iglesia que alaba y sirve al Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos ya congregados en su nombre. Hemos venido para alabar y glorificar en esta mañana de domingo, hoy 11 de junio del presente año 2023. Hemos tenido unos cánticos, adoración, oración inicial, y ahora, como hemos dicho y se lo he mencionado anteriormente, vamos al plato fuerte, que es la bendita palabra del Señor. Tengo este privilegio en esta mañana, su servidor, el pastor Harry Villasís, transmitiendo desde Conway, Carolina del Sur, para Canadá, para Europa, España, Italia, Alemania, Chile y Ecuador, por supuesto, y otros rincones donde nos están contactando, enviándonos sus saludos y hasta like, y estamos tratando de glorificar el nombre del Señor. Y entonces vamos a ir a la Biblia. Tenemos una lectura inicial en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, aunque le estaba adelantando a la congregación aquí reunida que voy a estar moviéndome de alguna manera a través del mensaje en la profecía de Miqueas, específicamente, pero también en lo que respecta al reinado de Ezequías, que está registrado en Segunda de Crónicas, capítulo 29, 30 y 31. Estos capítulos de la Escritura, por supuesto, hay una correspondencia en el libro de Reyes. No lo voy a mencionar hoy a Segunda de Reyes, pero me voy a centrar en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Creo que la lectura inicial la voy a hacer en el 30, más específicamente los pasajes del 6 al 9, dice la bendita palabra del Señor. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 6 al 9, dice así la palabra del Señor. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Padre, gracias por tu bendita palabra. Vamos a estar compartiendo en esta mañana, en esta iglesia. Aquí está una iglesia que alaba y sirve al Señor Jesucristo. Estamos muy bendecidos de poder compartir. Ese es un privilegio realmente. Y nuestros hermanos que nos están sintonizando y nos están siguiendo domingo a domingo, voy a estar compartiendo aquí el mensaje titulado, o la palabra de Dios titulado ahora para esta mañana, mensaje trascendental. Mensaje trascendental es el título de este mensaje, y podría resultar a veces una palabra un poquito complicada, hasta se me complicó un poco pronunciarla, pero lo que significa trascendental, ahora lo hice mejor, significa esto: algo que es trascendental es algo que es muy significativo, que tiene un gran significado y que tiene consecuencias importantes, más de lo que cabría esperar. Y por eso le hemos titulado a este mensaje de hoy, mensaje trascendental. La palabra de Dios tiene un alto significado. ¿Para cuántos de los que estamos aquí? ¿Para cuántos de los que están allá? La palabra de Dios tiene una importancia única para nosotros los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Como dijo el salmista en cierta ocasión, cuánto amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. También dice el Salmo 119, me parece, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Por esos versículos sueltitos que hemos mencionado, estamos entendiendo de que la palabra de Dios tiene una importancia sin igual.
Debe de tener una importancia para nosotros los creyentes sin igual. Por supuesto, está llena de significado. Yo voy a estar hablando acerca, bajo el tema, el título es mensaje trascendental, pero su palabra traspasa las barreras humanas y cumple su propósito eterno. La palabra de Dios ha sido enviada, ya está escrita. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el privilegio de contar con ella. ¿Cuánto tiene una Biblia? ¿Bien? Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra inspirada del Señor. Y esta palabra, hermano, se cumple. Esta palabra no miente. Esta palabra nos revela el consejo de Dios. Esta palabra nos habla acerca de la voluntad del Señor para nosotros. Por eso tiene mucha importancia y gran significado. ¿Cómo está el mundo hoy, hermanos queridos? ¿Verdad? Cuando nosotros echamos una mirada a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sea que veamos el noticiero o no, nos vamos a dar cuenta quizás por los labios de otros que nos dicen, mira lo que está sucediendo en tal parte, quizás alguna catástrofe natural o una situación de orden moral. Nos damos cuenta de que hay una corrupción, por ejemplo, institucionalizada, que está en todos los niveles. Están en los gobiernos, están en las empresas, lo vamos a ver a diario eso en los noticieros. Pero también nos vamos a enterar que hay abusos contra los más vulnerables en las sociedades nuestras, en nuestras naciones, ¿verdad? No hay cuidado de los más pobres y muchas veces los que están más desprotegidos son a los que más se los abusan, ¿verdad? Hay una situación de degeneración sexual en el mundo entero y eso es de conocimiento público. Hay violencia y derramamiento de sangre por doquier, eso también nosotros lo conocemos, y también la humanidad en gran parte está sumida en el materialismo, ¿verdad que sí? Y en cuanto a cuestiones de fe, y a cuestiones de ideología o de religión, mucha gente dice, yo creo tú respetas lo que yo creo y yo respeto lo que tú crees, y eso se llama, yo creo a mi manera y tú crees a tu manera, y eso se llama en filosofía un relativismo religioso, ¿verdad? Eso es lo que existe. Pero por otro lado hay otros que dicen, yo no creo en nada, se declaran ser ateos, o simplemente dicen, o ponen en duda cualquier cosa o cualquier artículo de fe, y eso es lo que se conoce como escepticismo. Son escépticos. Como dice, por ejemplo, Dios mandó a su Hijo Jesús, y dice, ¿tú crees? Ese es un escéptico, ¿verdad? ¿Tú crees que habrá existido un tal Jesús que vivió, que nació en Belén de Judea, y que caminó aquí en tú crees? ¿Y tú crees que habrá muerto en una cruz como dicen los evangélicos? Pero nosotros creemos, nosotros sabemos que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nosotros sabemos, creemos, hemos creído que Él es el unigénito Hijo de Dios. Por eso entendemos que esta palabra trasciende y ha llegado hasta nosotros. Pero yo quiero referirme justamente a la vida de este rey llamado Ezequías. Y por eso me voy a centrar en gran parte en el mensaje de su obra, de su reinado, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos, y esto a manera de enseñanza para los que enseñamos en escuela bíblica o en algún momento tenemos la oportunidad de compartir la palabra, y nos encontramos con un libro histórico como este. Ese es un libro histórico, Segunda de Crónicas, ¿verdad? Porque nos habla acerca de un rey que existió efectivamente. Cuando nosotros revisamos las páginas de Crónicas, nos vamos a dar cuenta que él tuvo un padre, es decir, que fue un personaje histórico. Su padre se llamaba Acaz, y su abuelo se llamaba Jotam, y su bisabuelo se llamaba Usías. Nos vamos a encontrar que estos fueron reyes, los antepasados de él, que también fueron reyes de Judá. Pero vamos a encontrar ciertas diferencias entre estos individuos, a pesar de que eran de una misma parentela. Nos vamos a dar cuenta que sus reacciones ante la palabra de Dios fueron distintas. Y sus obras fueron distintas. Pero ¿de dónde nace? Leemos a Ezequías a través de estos capítulos y lo vamos a conocer un poco, ¿verdad? Pero decimos, ¿a qué se debe el accionar de Ezequías de esa manera? ¿Por qué él actuó así? ¿Por qué él hizo lo que hizo? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? Y de pronto nosotros no conocemos esos detalles en el relato histórico, pero tendríamos que trasladarnos a los profetas. Porque los profetas hablaron de parte de Dios a los reyes de Judá y a los reyes de Israel también. Es decir, que el trabajo o el servicio de ellos como reyes no estaba sin la debida orientación de Dios. Es decir, Dios quería orientarlos o dirigirlos a los reyes para que hagan lo que agrada a Dios. La situación es que muchos de ellos se desentendieron de Dios y en lugar de buscarlo, se fueron hacia los ídolos. Hay una lección para nosotros allí. Dios siempre va a poner no solo su palabra, que está cerca a nosotros, gracias a Dios por ello, sino que nos va a poner mensajeros que nos hablen la palabra de Dios oportunamente, para que nosotros podamos seguir el camino recto, el camino del Señor.
Es decir, que Dios en su sabiduría no dejó a los reyes que hagan el gobierno como ellos quieran, sino que les envió profetas. Y nos vamos a dar cuenta que cuando leemos las páginas de los libros históricos de los reyes, siempre hubo más de un profeta en el periodo en que les tocó a los reyes reinar, podríamos decir bajo una redundancia, ¿verdad? Cada vez que un rey tenía que estar en el trono, Dios enviaba más de un profeta para que le hable de parte de Dios. Entonces, vamos a encontrar que Miqueas, que es uno de los profetas conocidos como dentro de los menores, es uno de los profetas que le toca hablar o realiza su ministerio profético, su ministerio, en el periodo de Ezequías. Dicho de otra manera, lo que vamos a ver aquí hoy, lo que vamos a ver, ya hemos comenzado, es la reacción de Ezequías al mensaje que Miqueas y otros profetas hablaron en su tiempo o en su periodo. A su nombre, gloria. Gloria. Y entonces yo quiero de entrada ahora, si usted puede llegar a Miqueas, voy a establecer ahora rápidamente con ustedes lo que yo creo que dentro de la profecía de 7 capítulos, de hecho Miqueas es un libro profético de 7 capítulos, ¿verdad? Y al leerlo vamos a encontrar, bueno, ¿qué le diría Miqueas a los reyes, en este caso Ezequías, para que en este caso Ezequías tuviese que reaccionar al mensaje de Dios a través del profeta y actúe en favor de una reforma que necesitaba Judá e Israel en ese entonces? Es decir, dicho de otra manera, como le dije hace un momento, ¿por qué Ezequías actuó de esa manera? ¿Qué lo motivó? ¿Quién le dijo? ¿Quién le recordó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo guió? Dios a través del profeta. Es decir, no podemos leer los libros históricos sin saber qué estaba sucediendo, qué estaba haciendo Dios, cómo se estaba moviendo Dios para tratar de guiar a su pueblo o corregir a su pueblo si estaba yéndose por un rumbo equivocado. Y entonces vamos a ver a Miqueas, y me quedo, por ejemplo, con el capítulo 3, y voy a leer rápidamente los primeros 4 versículos. ¿Ya? Si se dan cuenta, dice el título, acusación contra los dirigentes de Israel. ¿Sí se dan cuenta? Y entre los dirigentes están los reyes, los líderes de la nación. Dice así rápidamente: dije, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, y coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como para carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Esto es un anuncio de una manera abreviada, pero es la profecía o parte de la profecía que Miqueas dirige a Ezequías. Pero quiero decirles, no solamente dirigió la profecía a Ezequías, sino a su padre Acaz y a su abuelo Jotam. Se entiende según los estudiosos que Miqueas realizó o ejerció su ministerio profético durante 50 años. Es decir, que en esos 50 años de ministerio profético alcanzó a 3 generaciones. ¿Me está escuchando? Es decir, que logró predicarle a Jotam, que es el abuelo de Ezequías, logró predicarle a Acaz, su padre, y logró predicarle, quizás sea lo último de su ministerio, logró enviarle también el mensaje para Ezequías. A su nombre, gloria. Voy al texto, dice, un anuncio profético que se origina en Dios en diferentes instancias. Primer punto de esta mañana. ¿De dónde se origina siempre el mensaje profético? Se origina en Dios. Porque es palabra de Dios. O sea, es de origen divino. El mensaje que hoy usted y yo estamos escuchando a través en la Biblia tiene su origen en Dios. Por eso dice la palabra, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Es una palabra que no falla, que no miente, que no tiene mancha, que no tiene tacha. Esta es la palabra. Nosotros podemos confiar en esta palabra. Tenemos que tener cuidado cuando otro habla que dice que es de parte de Dios. Bueno, tendríamos que someter a mucho juicio eso que dicen que es de Dios. Pero si está escrito, esto sí es palabra de Dios. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Esta es palabra de Dios, palabra de Dios. Y siempre el mensaje profético se origina en Dios, pero va a correr a través de canales humanos. Y en este caso era Miqueas.
Miqueas era la boca de Dios, podríamos decir así, porque es el vocero de Dios, el mensajero de Dios. Miqueas es uno de los profetas, uno de los tantos profetas que existió en el antiguo Israel. Lo estamos viendo hoy. Es dirigido a 3 diferentes generaciones, como lo mencioné. A 3 diferentes generaciones. Jotam, el abuelo. Acaz, el padre de Ezequías. Y Ezequías, que es el personaje central en mención hoy, ¿verdad? Pero estos 3 individuos tenían una tendencia común. Eran parte de la misma parentela. Pero estaban en medio de una sociedad que estaba inclinada casi a lo mismo. Es como si nosotros, de ese tiempo antiguo en el que estamos hablando, nos trasladásemos al siglo XXI, como les mencioné al inicio. ¿Cuál era el contexto social que estaba viviendo la nación de Israel o de Judá en aquel entonces? Había mucha explotación. Lo leímos hace un momento. Hubo una denuncia contra los líderes porque había un abuso de los pobres. Es decir, quizás los líderes y los reyes, en este caso los mencionados, nuevamente repito, Jotam, Acaz y Ezequías, estaban permitiendo la explotación. No estaban cuidando de los pobres. Quizás se habían levantado los tributos, más o menos como hoy en día, las tasas de interés altas, ¿verdad? Y se habla de inflación aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y es difícil ir a la compra, el dinero cada vez vale menos. ¿Usted lo ha sentido? Bueno, entonces podríamos decir, ¿qué estaría sucediendo en el antiguo Judá? ¿Para qué se estaba prestando Ezequías y su padre y su abuelo? No estaban considerando la justicia, no estaban considerando la misericordia, estaban quebrantando los mandamientos del Señor. Por eso entonces Dios envía tiempo a los profetas para hablarle a esta generación. A su nombre gloria. La tendencia era común porque abuelo, padre e hijo estaban viviendo en ese contexto social, en ese contexto. Para colmo, y lo vamos a ver, Dios demandaba una respuesta del pueblo en vista de su condición. Cuando los profetas hablaban, Dios estaba esperando que su pueblo reaccione. Dios demanda cada vez que habla una respuesta de parte de su pueblo. Y Él esperaba que el pueblo de Judá responda al anuncio del profeta, en este caso Miqueas de forma particular. Pero ¿qué pasa? A través de la obra nosotros vamos a visualizar la respuesta del individuo. Es decir, según cómo alguien obra, estamos entendiendo que está obedeciendo o está desobedeciendo. ¿Y qué pasó allí? Cuando nosotros vamos a las páginas de los capítulos 27, 28, y yo les recomiendo esa lectura en un momento, usted va a encontrar quién fue Jotam, el abuelo de Ezequías, no lo pierda de vista. Y se va a dar cuenta que Jotam aparentemente fue un buen rey, pero fue un rey permisivo. Léase el capítulo y se va a encontrar que a pesar de que hacía las cosas bien como para Dios, no fue fuerte en el momento en que el pueblo quería tomar caminos equivocados. Yo le puse como calificativo, fue un rey complaciente. Escuche bien. Aunque supuestamente hizo un reinado bastante aceptable, fue complaciente con su pueblo. Es lo típico de hoy. Yo estoy bien y tú haz lo que te dé la gana. Más o menos así. Si yo estoy bien, pues, y tú quieres hacerlo, haz lo que te dé la gana. Esa más o menos fue la tónica de Jotam. Es decir, que no fue del todo buena su actitud. Aunque ya Miqueas le había dicho que era el camino que esperaba. Él dijo, bueno, si yo hago lo bueno y los demás no lo hacen, no es problema mío. Pero él estaba en una posición de liderazgo, donde tendría que influir positivamente para el pueblo de Judá. Luego viene la segunda generación, viene Acaz. Y eso yo le digo, lea Segunda de Crónicas para que se entere bien. El proceso de degeneración es fácil. Más fácil es ir cayendo y si no, preguntémosle a los atletas. Preguntémosle a los atletas qué es lo más difícil, correr en cuestas, subir cuestas. Es más difícil subir, pero es más fácil resbalarse. ¿Cuántos dicen amén? Usted no quiere caminar un barranco, si no lo quiere caminar, bajarse a pie, déjese rodar. Y termina rodando porque la forma del terreno le permite que usted o yo nos deslicemos fácilmente. No necesitas hacer esfuerzo, aflójate, va a caer abajo. Te vas al fondo del precipicio, fácil. Pero si hay que subir una cuesta o una montaña, no podemos rodar. Hay que meter piernas, ¿verdad que sí? Lo que nos indica que aún en la física es más fácil bajar y más difícil subir. En la vida espiritual es igual. Ahí viene la aplicación. Es más fácil llevar una vida mediocre, espiritualmente hablando. Es fácil. Cualquiera puede ser un cristiano superficial.
Pero un cristiano consagrado no es fácil. Como dicen por ahí, se necesita pagar el precio. Y muchas veces el precio es las rodillas. Y el precio es la oración. Y el precio es la consagración. Y el precio es guardarse del mundo y del mal. Y eso no es fácil. No es fácil. Hay una lucha con la carne. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero el Espíritu del Señor nos ayuda a vencer. A su nombre gloria. Aleluya. Jotam el abuelo, Acaz el padre y Ezequías el nieto. Hay esas 3 generaciones. El Señor Jesús no se equivoca y dice, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo se alinea el pensamiento del Evangelio con por sus frutos? Es decir, ¿cómo? A ver, Jotam, ¿no dice que tú eres un santo? Sí, pero dejas al pueblo que se desparrame, No hiciste nada para evitarlo. Tu reinado no fue exitoso. El Señor le dice, bajo la óptica de Dios, no hiciste bien. Y luego el hijo, en lugar de mejorar lo del padre, peor, cuando leemos acerca de Acaz, nos vamos a dar cuenta que él se degeneró más todavía. Y hasta se atrevió a meter en la idolatría en el templo y cerró el culto. Es como que se dice el pastor Osman y la familia dice, bueno hermano, hoy tengo que anunciarle el domingo 11 de junio de 2023, este es nuestro último servicio, cuando usted venga, si quiere venir, va a encontrar un par de trancas en esa puerta, el templo se cerró. Lo que sucedió en el tiempo de Acaz es que el culto se suspendió. O sea, acá fue peor. A pesar de que el mismo profeta había hablado, sin embargo se hizo de oídos sordos, endureció el corazón. Ese mensaje de Miqueas llegó para los 3, pero dése cuenta cómo reaccionan los 3 distintos. El personaje central hoy es Ezequías. Y nos vamos a dar cuenta que Ezequías, habiendo escuchado, siendo de la misma sangre, siendo de la misma parentela, tuvo un corazón humilde. Aquí les voy a dar un paréntesis corto. Ese libro de Miqueas tiene un versículo que desde mis primeros años de cristianismo probablemente usted lo haya escuchado o haya cantado alguna vez. Y está en Miqueas 6:8. Revisando Miqueas solo tiene 7 capítulos, es una profecía corta. Si tiene algún momento, léalo. Pero 6:8, y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No sé cuántos se recuerdan de ese cántico. Te ha declarado el Señor lo que es bueno, lo que Él pide hoy de ti. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Ese mensaje estaba resonándole a Ezequías. ¿Me está escuchando? Dios le dijo a través del profeta, ¡oh hombre! Se lo dijo al abuelo, se lo dijo al padre, pero ellos hicieron oídos sordos. Sí, amén. En Ezequías caló esa palabra. ¡Hombre, yo te he declarado lo que es bueno, lo que es justo delante de Dios! Que hagas justicia, que ames misericordia y que seas humilde ante tu Dios. Yo me imagino que Ezequías, al escuchar esa profecía, se humilló. Leas el capítulo 29, 30 y 31. Se humilla Ezequías. Y se da cuenta de la condición en la que estaba la nación. Y se arrepiente por el pecado de su abuelo y de su padre. De su abuelo por haber sido un complaciente. Y de su padre por haber sido un idólatra degenerado que terminó cerrando el culto, el templo. Y suspendió el culto. Y Ezequías dice, esto no puede ser. Aleluya. Tenemos que reabrir las puertas. Escuche, es un avivamiento por la palabra. De hecho, me olvidé de decirles que esta es una serie que estoy predicando durante el mes de junio que se llama La Palabra y el Avivamiento. Y es la palabra la que trae el avivamiento. Cuando es escuchada, cuando es receptada, cuando es recibida con humildad, va a producir cambios positivos en la vida del pueblo del Señor. ¡Aleluya! Hay una respuesta acertada de parte de Ezequías que lleva a resultados evidentes. Ezequías restablece el culto y ordena los ministerios. Los pone a los sacerdotes y a los levitas en su lugar. Les dice que hay que purificarse. El rey que atendía los asuntos políticos. ¿Me explico?
No era el religioso, porque los religiosos eran los levitas y los sacerdotes. Esos estaban encargados de la administración del culto. Pero sin embargo, como el rey había escuchado la palabra de Dios, dijo, hay que poner la casa en orden. Amén. Amén. Porque el padre, su padre, Acaz, había introducido estatuas dentro del culto. Había introducido la idolatría dentro del culto. Y había que purificar el santuario. Sí, amén. Pero no solo eso, sino que los sacerdotes y los levitas también se habían corrompido. Había una corrupción, como le dije al inicio, estaba institucionalizada en el antiguo. O sea, había penetrado todos los puntos. Había necesario que se purifique, se restablezca. Una completa reforma inició Ezequías. Aleluya. Ahí tenemos una aplicación importante. La administración, el participar del altar, el participar de las cosas sagradas, requiere que nosotros nos santifiquemos en Dios. No podemos tomar con ligereza las cosas de Dios. Tenemos que prepararnos en Dios para poder estar listos, para poder ser usados como instrumentos en las manos de Él. Y Ezequiel establece toda una reforma. Decide celebrar la Pascua, que no se había celebrado la Pascua. Es la fiesta principal, la celebración principal, el recordatorio de que Israel, Dios los había sacado de Egipto del cautiverio. Fue instituida esa celebración, esta fiesta solemne, desde que Israel salió del éxodo ahí de Egipto en el cautiverio. Y los judíos venían celebrándola cada año, pero con acá se suspendió la Pascua. Es como suspender las ordenanzas. Es como suspender la cena del Señor. Es como suspender, no celebrar cena. ¿Cómo no? Aquí todos creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Entonces somos hijos de Dios. No importa qué pasa. No. Hay ordenanzas que tenemos que cumplir en el Señor. El bautismo, por ejemplo. Ya se bautizó. Dice, sí, ya lo bautizó el cura. Ya está bautizado entonces. No. El bautismo del creyente es por inmersión en el agua. En el agua como lo ordena el Señor. Entonces tenemos que estar preparados conforme a las ordenanzas del Señor para poder participar del culto del Señor. Y es lo que Ezequías hizo. Puso todo en orden. Pero no solo eso. Ustedes se recordarán el pasaje que leí al comienzo. Ezequías dice, un momento. Esto no es un asunto como su abuelo que dijo, yo estoy bien, los demás estén mal. No, es lo opuesto. Si se da cuenta, la reacción de Ezequías dijo, toda la nación está mal. Yo he estado mal y el pueblo ha estado mal. Entonces todo el pueblo y yo tenemos que volver. Ese es el accionar de los líderes. El pueblo necesita ayuda, yo necesito ayuda. Porque si yo estoy bien en el Señor, voy a ayudar a la gente. Pero si yo mismo estoy mal, no puedo ayudar a nadie. Entonces Ezequiel dijo, me pongo bien con Dios, ahora el pueblo necesita volver también. Y comenzó escribió cartas. Escuchen bien, escribe cartas, podemos decir como dicen, de su puño y letra. Escribe cartas. Y envía mensajeros por todo Israel. En cada una de las tribus. Léase el capítulo 30. Lees el capítulo 30 todo y comienza a enviar a todos, a esos mensajeros. Y el mensaje es lo que leímos al comienzo. El primer pasaje que leímos, creo, en el 30, del 6 al 9. Ese es el pasaje de lo que decía las cartas. Y la carta no es una invitación, es una invitación a volver a Dios. Es un llamado de Dios a volver a Dios. Hay que volverse. Si se vuelven, en síntesis les dice, si ustedes se vuelven, Dios se va a volver a ustedes. Y los va a librar de lo que podría venir luego. De hecho, venía un juicio y un castigo para la nación. Pero los que se volviesen iban a ser salvados del mal. A su nombre gloria. Y los mensajeros salen con las cartas. Y quiero que usted vea ese proceso que hasta podría llegar y le compartí a mi esposa. Eso es lo que podría ser considerado el proceso de inspiración de la Escritura. Mire, Dios habla al profeta. El profeta habla a la nación. El rey, como representante de la nación, escribe cartas. De la misma palabra que salió de los labios del profeta, que venía de Dios, escribe en la carta. En el momento que escribe la carta, él dice, esta es palabra de Jehová. Mire el proceso aquí. Dios habló a los profetas y a los santos apóstoles. Los profetas y los santos apóstoles hablaron, porque el mensaje de ellos fue audible, en voz. Pero después el Señor los movió y ellos escribieron. Y esto que está escrito hoy nos ha llegado a nosotros. Y ahora con esto que está escrito nosotros salimos. O sea que lo que nosotros hablamos no lo inventamos. Salió de Dios.
Aleluya. Fue inspirado, los profetas escribieron, Amén. los apóstoles escribieron, lo tenemos escrito. Cuando nosotros leemos esta palabra sigue trascendiendo, produce un efecto en usted y en mí, trajo conversión en nuestras vidas. Y cuando usted y yo hablamos a la gente se convierte también a su nombre gloria. Pero cuando usted lee el capítulo 30, y yo no lo leí desde el 10 en adelante, capítulo 30, versículo 10 en adelante, usted se da cuenta que dice, salieron los mensajeros, les menciona, en la versión dice, salieron los correos. Y los correos en esa palabra significa mensajeros. Y Pablo dice, usa otro término, porque los que son enviados por un rey, se los conoce como heraldos. Y es una palabra que usa el apóstol Pablo, cuando dice, habiendo sido yo heraldo para ustedes, es decir, yo fui el mensajero que les prediqué, tremenda cosa es que yo mismo vaya a ser eliminado. Amén. O sea, lo más triste que podría suceder es que alguien le predique y cuando lo va a ver, el predicador esté en una esquina tomando licor. Y digo, y este fue el que me predicó y se perdió. Pero lastimosamente suele suceder. Sí, nos descuidamos. Por eso Pablo dice, por eso golpeo mi cuerpo, es decir, y lo pongo en servidumbre. Pero no está hablando de un castigo o laceración física, sino está hablando de disciplina espiritual. Es decir, por eso me someto a Dios. Porque no sea que yo habiendo sido el mensajero para otro, yo mismo resulte siendo eliminado. Eso sería lo más triste, porque si entiende que usted y yo llevamos el evangelio a otro, significa que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. A su nombre gloria. Los mensajeros salieron, pero del versículo 10 en adelante se va a dar cuenta que las respuestas fueron opuestas. Unos de Manasés, de Efraín y de Zabulón se burlaron del mensaje. Pero otros se humillaron ante el mensaje. La invitación decía, vengan a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es cuando los hermanos más o menos se los invita para el culto. Y unos dicen, sí voy. Pero como los dos hijos que mencionan los evangelios, el uno dijo que sí iba y no fue. Y resulta que dijo, el que no iba apareció dentro del culto. Sí, amén. A veces suele suceder así, ¿verdad? Bueno, ahí estaban los mensajeros de parte del rey, de parte del profeta y de parte de Dios. ¿Sí se da cuenta? Palabra que trasciende Gloria a Jesús. y que produce el efecto, como dice Isaías 55:10, que la palabra no vuelve a Dios vacía, sino que va a ser prosperada conforme al propósito de Dios, porque es palabra de Dios. A su nombre, gloria. Aquí hay una iglesia bulliciosa, ¿verdad? ¡Aleluya! Las respuestas fueron opuestas, pero hubo, podríamos decir, aceptación del llamado, de la invitación. Unos se negaron a ir, no creyeron. Dice que hasta se burlaron de los mensajeros. ¿Le habrá sucedido algo así a usted? Amén. ¿Sí se da cuenta que no es nuevo? Algunos se burlan de los mensajeros. Pero no nos preocupemos si se burlan, porque nosotros vamos con un mensaje que no es nuestro. Aleluya. Es decir, que el que se burla del mensaje se está burlando del mensajero. Por eso Jesús dijo que el que conmigo no recoge desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, es contra mí. Entonces Jesús dijo, pues, tienes que estar de mi lado, porque si no te estás yendo en contra. Sí, amén. Y si alguien se burla de nuestro mensaje, el problema no es nuestro, porque si fuera mi mensaje, entonces está bien, me voy a resentir. Pero como no es mi mensaje, es el mensaje de Dios, pues te vas a tener que arreglar con Dios tarde o temprano. Aleluya. Entonces vino el castigo de Dios, la ira de Dios, por los pecados de Jotam, de Cas. La ira de Dios estaba llegando al colmo. De hecho, ya el reino del norte había sido invadido por los asirios. Y Miqueas ahora le está hablando al reino del sur, también a Judá, y le está diciendo, mira lo que sucedió allá, porque no obedecieron. Por la idolatría, Dios los barrió, mandó el ejército enemigo, invadieron y destruyeron Israel. Ahora miren lo que hizo Jotam y Acaz. Acaz se pervirtió, Dios está airado. Miqueas le está diciendo, hay que volverse. Santo. ¡Hay que volverse! Aleluya. ¡Viene el juicio! Mi esposa dijo, no importa el micrófono, tú gritas suficiente como para que se te escuche. Pero Ezequías se volvió. Y el capítulo 31 te va a leer que vinieron los asirios. Es decir, que vino el invasor. Se lo llama Senaquerib, nombre raro. Más rápido me como una enchilada. Senaquerib, rey
vino a invadir Judá. Pero lo cogió ya Ezequías bien parado en la fe. Santo. Porque cuando el enemigo viene como río, el Espíritu del Señor levanta bandera. Aleluya. Para los que estamos en Cristo. Sí, amén. ¡A su nombre! Y cuando vino el invasor y la amenaza se acercaba, léalo, capítulo 31 y 32 si no me equivoco. Ezequías dijo, tranquilo, confiemos en Dios. Pues ya tenía palabra. La palabra era que si ellos se volvían, Dios se volvía a ellos. Sí, amén. Eso significa que ya Dios estaba con ellos. Gloria al Señor. Porque aunque venga este brazo de carne, nosotros tenemos el brazo fuerte de hierro del Señor. Amén. Y aunque este se jacte de ser un ejército poderoso, nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Santo, aleluya. ¡Jehová de los ejércitos! Jesús. Se me está saliendo todo el Pentecostés ahorita. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Oh, Jesús. El Señor aparece, el invasor aparece en escena para destruir. Pero la confianza de Ezequiel es única. Usted lo lee, usted lo va a leer. Y levanta, no solamente él estar lleno de fe, sino que levanta el ánimo de la nación. Amén. Y le dice a sus líderes, tranquilos, tengan ánimo, tengan confianza. Y le transmite esa confianza a la nación. El pueblo sabe en quién ha confiado, porque siguió la directriz de Dios a través del profeta y del profeta a través del rey. El rey piadoso que se volvió a Dios pudo dirigir a la nación en un tiempo crítico. Y usted verá lo que sucede al final. Aleluya. El Señor salva a la nación. Sennacherib tuvo que retroceder Amén. y murió en el camino. Aleluya. No hubo necesidad de usar armas, porque Jehová peleó por la nación. Bendito sea Dios. Jehová va a pelear por el pueblo. Jehová pelea por nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él y lo buscamos a Él, Él pelea nuestras batallas. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a la aplicación rápido, como para reflexionar en todo lo dicho. Tengamos presente, la palabra de Dios trasciende. Escuche bien eso. La palabra de Dios no es que es una dulce historia del pasado. No. La palabra de Dios es actual. Trasciende los tiempos y los lugares. Fue anunciada en el antiguo Israel, Judá, y nos ha llegado hasta nosotros. Hasta nosotros. Tenemos el privilegio de tener este libro sagrado con nosotros. No es palabra muerta. No. Es palabra viva que edifica nuestras almas. No hay barreras físicas que puedan detenerla. No hay barreras raciales que puedan impedir que ella penetre. Santo. Y donde se predica lleva fruto. El evangelio lleva fruto. Amén. Gloria a Jesús. Pero sí depende del tipo de terreno. Predicaba la semana pasada en esta serie sobre la vida de Josías. Y Josías, el rey, cuando escuchó el mensaje, dice que se enterneció su corazón. ¿Cómo receptamos la palabra? ¿Cuando la leemos o cuando la escuchamos? ¿Cómo es nuestra recepción? Se requiere que las recibamos y las asimilemos con humildad. Porque de acuerdo a eso, es que ella va a generar fruto. Si no, recordemos el sembrador, la parábola del sembrador y la variedad de terrenos. Necesitamos tener un corazón dispuesto para recibirla. Cada vez que la escudriñemos, la leamos, acerquémonos a ella con temor, con reverencia, porque es palabra de Dios. Amén. El tipo de terreno, es decir, del corazón, hace la diferencia. La celebración de cultos nuestros, la expresión exteriorizada de nuestra fe, eso es lo que hacemos aquí. Estamos expresando de manera exterior al levantar nuestras manos, al levantar nuestras voces y cantar, palmear. Sí, amén. Estamos expresando nuestra fe. Sí, amén. Aleluya. Pero nuestra fe parte del interior.
No juzgamos lo que hablan, porque hay quien podría correrse en la sala de culto y decir, o ese hombre o esa mujer está llena del Espíritu. Bien podría ser fingido. Amén. Debe nacer del corazón. Amén. Aleluya. La fe sincera nace del corazón. Aleluya. Y tenemos que prepararnos para nuestra adoración. Gloria a Dios. Como Ezequías ordenó al sacerdocio y a los levitas, hay que purificarse. Sí, amén. Hay que purificarse. Y dice que las inmundicias las tiraron en el torrente de Cedrón. Y todas esas esculturas que el Padre había introducido en el templo, las tiraron en el torrente de Cedrón. Y Cedrón significa ennegrecido. Es decir, que la inmundicia tiene su lugar, va para lo sucio. Porque no vamos a comer una exquisita carne asada o unas fajitas en un plato que recién lo sacamos de la letrina. Dios va a usar un vaso limpio. Necesita tener un vaso limpio donde Él pueda derramar de su espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje de Dios se transmite a través de heraldos. Usted y yo somos llamados a ser heraldos. Muéstrame su Biblia, por favor. Amén. Esta no es palabra de hombres. Amén. Primera Tesalonicenses 2:13. Le dice Pablo a los tesalonicenses, ustedes la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa poderosamente en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa en nosotros. Tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra tiene poder. Esta palabra está ungida. Amén. Si nosotros abrimos nuestros corazones, ella nos va a edificar, nos va a llenar. Las respuestas son opuestas. Y nos vamos a encontrar con ese tipo de respuestas. Y aquí quizás, ojalá todos los que estamos aquí nos volteemos positivamente para el Señor. Amén. Pero no en todas las congregaciones vamos a encontrar el 100% de conversión. Si se da cuenta. La realidad es que algunos vuelven y otros no vuelven. Sí, amén. La verdad es que algunos creen y otros no creen. La verdad es que algunos se consagran y otros no se consagran. La verdad es que algunos se disponen a servir y a otros les importa un pepino servir. Aleluya. Porque vamos a encontrar tipos distintos de respuesta. Seamos de los que le decimos sí al Señor. Aleluya. Seamos los que levantamos nuestras manos y le decimos como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Seamos como Samuel, que desde niño le dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. Aleluya. Seamos como Pablo el apóstol, que dijo, como dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo dijo, ¿qué quieres? El ex perseguidor, el Señor lo arrinconó. Santo. Lo arrinconó el Señor porque el Señor sabe arrinconar. Santo, Señor. Es mejor que Canelo para ponerlo en las cuerdas. Dicen los mexicanos. Es mejor que Canelos. El Señor sabe poner en las cuerdas. Porque dice el salmista, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Sí, amén. Cuán hermosa es la heredad Aleluya. que me ha tocado, dice el salmista. Gloria a Dios. Y todo aquel que se somete a Dios es librado del mal. Santo. Si nos sometemos, Él nos va a librar. Nos va a librar de este mundo malo Amén. y nos va a poner allí en su gloria, en su mismísima gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos ir? Cuando se nos acabe la vida terrena, cuando se nos acabe esta vida pasajera, para morar con Dios por la eternidad, Dios nos va a librar. Él sabe librar al piadoso. Él sabe librar al piadoso. Amén. Y cierro con esto. Oh hombre o mujer, Dios te ha declarado lo que es bueno Santo. y lo que pide Él de ti y de mí. Amén. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. Póngase en pie. ¡Oh, Señor! Aleluya. Gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, por darnos este privilegio en esta mañana, tarde, Gracias de poder por escuchar tu palabra, Señor. Gracias por traer. Por tu palabra, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias que siempre hablamos. por alcanzarnos en este tiempo.
Porque no hay barreras, Restaurar nuestras vidas. no hay razas, no hay condición social, no hay ningún impedimento. Tú amas tanto al pobre como al rico, al blanco como al negro, al hispano como al asiático. No hay barreras de tiempo, Ayúdanos, Padre. no hay barreras de área geográfica, de jurisdicción. Tú amas al europeo como al americano, al africano como al de las islas. Tú amas al mundo entero. Y nos diste a tu Hijo Jesús la revelación perfecta que nos ha llegado a tiempo a través del Evangelio. Pedimos, Señor, tu bendición para esta congregación y para los pastores Argueta y para la iglesia que está en el aire y que sintonizan este mensaje domingo a domingo. Donde quiera se encuentren, que tú los bendigas con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.